jóvenes, antes de iniciar la clase, siempre haciendo las recomendaciones respectivas, el lavado de manos. El lavado de manos es muy importante antes de realizar cualquier tipo de actividad y después de realizar diferentes tipos de actividad. Bueno, con estas recomendaciones respectivas, damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Nuestra clase es la independencia de Estados Unidos. Habíamos hablado en la clase anterior de la Revolución Francesa. Hoy día, la independencia de Estados Unidos. A ver, ¿cómo se da la independencia de acá, de este país americano, no? ¿Cómo se inicia? Vamos a ver cómo se inicia aquí la independencia de Estados Unidos. A mediados del siglo XVIII, Gran Bretaña, es decir, Inglaterra, poseía en la costa atlántica del norte de América 13 colonias, ¿no? Luego, Inglaterra acá en el siglo XVIII poseía en la costa atlántica del norte americana las 13 colonias. Como nosotros ya hemos vivido, ¿no? Y también por lo que nos cuenta nuestra historia, el Perú fue colonizado ¿por quién? Por los españoles. ¿Cuándo llegaron los españoles? En el año 1532. Casi 300 años en el poder de los españoles. Acá, como podemos observar también, Estados Unidos fue colonizado ¿por quién? Por los ingleses, ¿no? Vemos cómo se habían apoderado acá Inglaterra en la parte del norte. Se encontraban las 13 colonias. Las 13 colonias que pertenecían a Inglaterra. También estuvo colonizado Estados Unidos, pero a diferencia de nosotros que estuvimos colonizados por los españoles, Estados Unidos estuvo colonizado por los ingleses. ¿Dónde se había establecido? En la costa del norte, donde estaban las 13 colonias. Podemos ver las 13 colonias, ahí Reino Unido que también es Inglaterra, ¿no? Tenemos acá, vamos a hablar desde el punto de vista económico. ¿Qué sucedió acá en la economía durante este proceso de colonización que tuvo Estados Unidos por parte de los ingleses? Dice, había alcanzado una cierta riqueza de prosperidad. Riqueza, habían visto cómo estas 8 colonias que radicaban en el norte, habían avanzado en la industria y el comercio, lo cual aquí era liderada por una rica burguesía. Los burgueses lideraban acá las 8 colonias que estaban establecidas en el norte. Mientras tanto, las 5 colonias restantes, porque fueron 13 colonias, las 5 colonias restantes se habían establecido en el sur. ¿Y qué es lo que sobresalía acá? La agricultura, que plantaban algodón, tabaco, arroz. ¿Quiénes trabajaban? Los esclavos. Vemos la explotación como hacían también los ingleses para obtener estos productos, ¿no? Liderada por grandes terratenientes aquí pertenecientes a Inglaterra, ¿no? Hemos observado que aquí en el norte se habían establecido las 13 colonias. Aquí estaba apoderado por Inglaterra, pero estas 13 colonias estaban divididas. 8 pertenecían al norte y 5 al sur. Las colonias del norte, ¿qué exportaban? El comercio, la industria. Y las del sur, la agricultura. ¿Qué plantaban? El algodón, el arroz y el tabaco. ¿Quiénes trabajaban estas tierras? Estas tierras las trabajaban los esclavos. Todas las colonias del sur estaban sujetas al llamado pacto colonial. Es decir, que estaban apoderadas, estaban colonizadas. No podían hacer nada estas colonias. ¿Por qué? Porque las propiedades, lo que ellos exportaban, tanto en la industria, el comercio, la agricultura, todo esto pertenecía a Inglaterra, como en ese tiempo nosotros también. Todos nuestros productos se llevaban acá los españoles.
tanto en la minería como en la agricultura. Esa explotación que había, ellos nomás se enriquecían. De igual manera vemos acá a los ingleses, ¿no? Los obligaba a suministrar materias primas con la metrópolis. A cambio de ellos recibían las manufacturas. ¿Cómo les exigía a ellos? Cogían sus productos, suministraban ellos sus materias primas, ¿no? Y lo llevaban a la metrópoli. ¿A cambio de qué recibían? Manufacturas. Entonces, Estados Unidos, ¿por quién estaba colonizado durante el siglo XVIII? Hemos visto que estaba colonizado por los ingleses que se habían establecido ahí en el norte de América, donde se desarrollaban aquí las 8 colonias. Tenían 8 colonias que pertenecían a América del Norte y las 5 colonias que pertenecían a América al lado del sur, ¿no? Entonces, estas 8 colonias que pertenecían al norte, ¿qué prosperó acá? El comercio y la industria. Mientras las colonias que pertenecían al sur, ¿qué prosperó? El algodón, el tabaco y el algodón, tabaco y el arroz. Dichos productos eran trabajados por los esclavos. Los esclavos eran esta explotación que tenían, ¿no? Les obligaban y ellos mismos suministraban sus productos acá a los ingleses. Desde el punto de vista político, vamos a ver cómo se manifestaba acá la política. Las colonias dependían de la corona británica, es decir, del rey. En ese tiempo el rey, el que dirigía, el que tenía la máxima autoridad, el que podía decidir de manera autónoma, era el rey Jorge III. No poseían representación en el Parlamento, los colonos no podían participar en el Parlamento británico. Solamente los ingleses, los colonos se dedicaban a trabajar nada más. Era precisamente allí donde se dedicaban los asuntos importantes, ¿no? Que les concernía con el fin de fijar los impuestos. Aquí era mayormente la fijación de impuestos que le impartían los británicos a los colonos. La ausencia de participación que tenían estos colonos generaba malestar entre los colonos, un deseo de alcance de un grado de autonomía, un grado de que ellos que se sentían impotentes en no participar en asuntos políticos y solamente los británicos nomás podían participar, es decir, los ingleses. Es igual, como nosotros también en ese tiempo de la colonización, no podían participar en asuntos públicos. Todo lo manejaban los españoles. Aquí en Estados Unidos, todo era los ingleses. ¿Al mando de quién estaban los ingleses? Del rey Jorge III. Ahí está el rey Jorge III, rey de Inglaterra, el que durante ese periodo, como explotaba aquí a los americanos, a los colonos. ¿Cuáles fueron estas causas que se da la descolonización, podemos decir, ¿no? Causa. La crisis económica de Inglaterra supuso el aumento del impuesto a las colonias. Inglaterra estaba en crisis y como no tenía muchos medios económicos, entonces le aumenta el impuesto a los colonos, el impuesto por los productos que ellos producían. En el año 1767 se agravó, dice la situación, estaba grave acá, se empeoró. El papel, el vidrio, el plomo, el té y la prensa, los colonos comenzaron a protestar. Vemos acá los impuestos que le pusieron al papel, al vidrio, al plomo, al té y la prensa.
Se agravó la situación con los impuestos porque Inglaterra estaba pasando por mal momento y como ellos estaban pasando por mal momento, entonces para no sufrir ellos nada de economía, ¿qué hicieron ellos? Le implantaron el impuesto más, le subieron impuesto aquí a los colonos en cuanto al papel, el vidrio, el plomo, el té. Los colonos comenzaron a protestar, hicieron su protesta porque era demasiado impuesto, porque nada le quedaba para ellos y todo lo que trabajaban eran para los ingleses. Entonces los colonos hacen su propuesta, la corona decidió en ese retirar todas las tasas, salvo la del té. Es decir, los ingleses retiraron las tasas de impuestos al vidrio, al papel, al plomo, pero al único que no le retiraron el impuesto fue al té. Hecho que provocó un llamado motín, es decir, una aglomeración, una sublevación. Se sublevaron acá los colonos por el impuesto excesivo de los ingleses, al no querer retirar el impuesto del té. El té pasaban demasiados impuestos, pagaban ellos por el té. ¿No? Todo esto aconteció en Puerto de Boston en el año 1773. Ahí podemos ver, observamos cómo la independencia se da en Estados Unidos. Cómo Estados Unidos empieza a hacer su sublevación, ¿no? Se sublevan acá los colonos del impuesto excesivo que les ponen los ingleses a sus productos en cuanto al papel, el vidrio, el plomo. Los colonos comenzaron a protestar, bajaron los impuestos a los demás productos, pero menos al té, porque ese impuesto era muy alto que ellos pagaban. Entonces ellos hacen un motín, una sublevación, una protesta. ¿Dónde sucedió esta protesta? En Boston, en el año 1773. Guerra de la independencia, o de cómo se da la guerra aquí de los colonos contra los británicos. La guerra se inicia en abril del año 1775 con la batalla de Lexington, ¿no? Aquí en esta batalla de Lexington, en el año 1775, los colonos pues se rebelan. Los británicos contaban, miren qué cantidad de ejército, de hombres tenía acá. Los británicos contaban con 17.000 hombres, los que se unieron a tribus indígenas también. Las tribus indígenas también se le sumaron aquí a los británicos, es decir, a los ingleses. Eran más numerosos que los colonos. Era un número más numeroso que los colonos. Pero la lejanía de la metrópoli estaba haciendo una eficacia. La Fuerza Armada de los colonos estuvo inicialmente desorganizada por Jorge Washington. Podemos ver acá que los colonos estaban desorganizados. Se inicia la guerra en el año 1775. Los ingleses estaban en superior en hombres a los colonos. La Fuerza Armada de los colonos estuvo inicialmente desorganizada, pero vemos acá que Jorge Washington lo convirtió en un efectivo instrumento militar. Vemos acá George Washington convierte acá el ejército de los colonos en un instrumento militar muy eficiente. Fue una guerra internacional, ya que en el año 1778 Benjamin Franklin pidió ayuda a Francia y España. Benjamin Franklin pertenecía también a los colonos, es decir, a Estados Unidos. Pide él el apoyo a Francia y España. ¿Cuál era su intención de él? Debilitar a Inglaterra, ¿no? A los ingleses acá. Quería debilitarlos, ¿no? Vemos que se inicia la guerra en el año 1775 con la batalla de Lexington. ¿Qué sucedió acá? Los colonos estaban superiores estaban los colonos. Aparte,
En parte tenía también, se le atribuyeron los indígenas. Por su parte, los colonos no reunían esta cantidad de hombres. Los ingleses estaban superiores. La fuerza armada de los colonos vemos que estaba desorganizada. Pero después, ¿quién organiza esta fuerza armada de los colonos? Lo organiza bien George Washington. Hace un instrumento militar muy bueno, muy poderoso. Fue una guerra internacional. Ya internacional, ¿por qué? Porque participaron otros países. En el año 1778 vemos como Benjamin Franklin, miembro de aquí de América del Norte, de Estados Unidos, pidió ayuda a Francia y España, con el fin de que querían los franceses y los españoles le ayuden para de esa manera debilitar al ejército de Inglaterra. Tras una primera etapa que fue favorable, podemos observar como la primera contienda que se lleva a cabo de una guerra entre Inglaterra y los colonos, la primera etapa fue favorable para Inglaterra. Pero después el conflicto cambió de rumbo a raíz de las victorias de los colonos en Saratoga, Nueva York, en el año 1777. Se inicia la guerra en el año 1775. 2 años después, ya que Inglaterra al principio estaba que le ganaban las guerras acá a los colonos, pero 2 años después vemos cómo se recuperan los colonos y le ganan los colonos en la batalla de Saratoga, Nueva York, en el año 1775. La batalla de Georgetown en el año 1781 decidió el resultado del conflicto, que concluyó definitivamente en el año 1783 tras la firma del Tratado de Paz en Versalles, por lo que Gran Bretaña recién reconoce la independencia de los colonos, ¿no? Entonces vemos cómo se inicia esta guerra en el año 1775. Primero iban ganando los ingleses, pero vemos cómo los colonos estaban totalmente desorganizados. Pero ¿quién los organiza a los colonos? George Washington. Él los organiza. Después, ¿qué hace los colonos? Quiere debilitar acá a los ingleses y pide ayuda. En el 1700 pide ayuda a España y a Francia para poder combatir a los ingleses. La primera etapa estamos viendo quiénes ganaban las primeras contiendas. Lo ganaban los ingleses. Los ingleses estaban ganando acá las primeras contiendas. Vemos cómo ganan los ingleses, pero después los colonos obtienen varias victorias. Obtienen la victoria de Saratoga en Nueva York en el año 1777. La batalla de Georgetown también en la batalla de 1781. Con resultado un conflicto que lo ganó aquí los colonos, pero a pesar que aquí ya había ganado los colonos, los ingleses recién reconocen la independencia de Estados Unidos en el año 1783. Vemos cómo recién aquí reconoce la independencia de Estados Unidos por parte de los ingleses, que recién reconocen la independencia de los colonos. Entonces, jóvenes, hemos hablado hoy día de la independencia de Estados Unidos. Nace un nuevo estado. Vamos a ver cuando ya vemos realmente cuando los colonos obtuvieron sus triunfos. ¿Qué sucede después de que los colonos hayan tenido tantas victorias y Estados Unidos poder liberarse? Se liberó. En el año 1783, ¿de quién se liberó? De los ingleses. Obtuvo su libertad, ¿no? Es decir, como nosotros también nos obtuvimos nuestra libertad en el año 1821. Obtuvimos nuestra independencia del Perú, ¿no?
Acá Estados Unidos, como podemos observar, obtuvo la independencia de su país en el año 1783. Ahí Estados Unidos obtiene su independencia. Nace un nuevo Estado. El nuevo Estado surgió de la Revolución. Se asentó sobre un conjunto de valores e instrucciones inspirados en el pensamiento liberal e ilustrado, que se extiende posteriormente a otros países. Cualquier persona al nacer goza de una serie de derechos naturales, individuales, transferibles: la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad, derogar un gobierno injusto con una soberanía nacional, a la defensa legal y a la libertad de la expresión, asociado a prensa y religión, ¿no? Acá vemos, cuando ya Estados Unidos obtiene su independencia, se libera de los ingleses, como aquí entra un conjunto de valores, un pensamiento liberal ilustrado nace aquí en los Estados Unidos, donde aquí hay una serie de derechos, donde dice que el ser humano debe tener una serie de derechos naturales e intransferibles, es decir, que no se pueden transferir. Derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad, a derogar un gobierno injusto, con una soberanía nacional, ¿no? Aquí cuando ya Estados Unidos tiene su independencia, se da los derechos del hombre, se da acá, ¿no? Derechos aparecen en la Constitución: a la vida, a la libertad, a la igualdad. Todos tienen los mismos derechos. Consecuencias. ¿Qué sucede de las consecuencias? Podemos ver de Estados Unidos después de la guerra. Desde el punto de vista económico, Estados Unidos de Norteamérica se liberó. Lo que les importaba a ellos era la metrópolis, cuando eran colonia, ¿no? Liberaron la metrópolis, es decir, hay más comercio. Se alcanzó a un proceso de expansión económica, territorial, conquista al oeste, que lo llevó a convertirse en una gran potencia. Podemos observar cómo Estados Unidos obtiene su independencia, empleando primero, igualdad ante la ley, todos son iguales derechos, la igualdad de expresión, la libertad también de expresión, ¿no? Y acá trae como consecuencia el punto de vista económico. Cuando Estados Unidos ya se libera, ¿no?, de la metrópoli, ¿no?, todo lo que le imponía la metrópoli, se alcanzó un proceso de expansión de colonias. Estados Unidos también empieza a expandir sus colonias, que los llevaba convirtiente como una gran potencia. Estados Unidos, al liberarse de los ingleses, al ya importar, comercializar sus productos él mismo, de acuerdo a tanto avance que tenía en tecnología, él empieza a exportar, a importar sus productos, y acá Estados Unidos alcanza una expansión económica muy alta, y es ahí donde lo hace a Estados Unidos alcanzar como la potencia más grande del mundo, una de las grandes potencias. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Y como dice el hashtag, yo me quedo en casita, a quedarnos en casita, y que Dios nos los bendiga. Muchas gracias.